Aprovechando que el año llega a su fin, he creído que era un buen momento para hacer un balance y comentar todo lo que he ido aprendiendo con el podcast durante estos 6 meses, diría, con lo que me esperaba encontrar y lo que luego me he encontrado, y todas esas cuestiones que he tenido que ir aprendiendo a veces a marchas forzadas y que mucha gente me ha preguntado con interés, quizá porque quieren empezar ellos un propio podcast, por curiosidad, por lo que sea. Hay muchas preguntas recurrentes y creo que era un buen momento para responder a muchos de esos temas y también para mí mismo, para recopilar, ¿no?, esos puntos en los que he ido pensando mucho estos meses y que me han ido sorprendiendo. Así que los he resumido en 13 puntos que voy a ir comentando a continuación. 1. Hablar delante de un micrófono es muy complicado. Muy complicado. No puedo más que mirar con admiración a todos esos locutores que se pasan 4 horas por la mañana hablando sin parar, encadenando temas, o sea, estando al día y teniendo mucha facilidad para intervenir, dirigir, cortar a un invitado. Es que me pongo a pensarlo y casi me da un ictus cerebral de cómo tiene que ser vivir así. Y también me ha hecho pensar mucho en cómo nos mofamos a veces, para mí de forma muy injusta, de los futbolistas y de los deportistas en general que tienen que dar declaraciones justo al acabar el partido, con ese subidón de adrenalina, cansado, agotado, después de 90 minutos batallando de la presión de todo eso, que te entrevisten a pie de campo con un micrófono y tengas que mostrarte analítico en tu respuesta y dar algo que se escape de los clichés habituales y de las coletillas y del bueno no y todo eso, me parece muy complicado. Y luego pues no me extraña que a veces metan grandes patas o es que digamos, a mí se me nublaría el juicio en esas circunstancias. Ya bastantes tonterías digo, fresco como para verme en esa situación. Y el podcast me ha hecho darme cuenta mucho de esto. 2. El uso desmedido e inmisericorde de las coletillas que todos tenemos. Cuando me pongo a escuchar el podcast de nuevo grabado para editarlo con la gente de Yes We Cast, que son los que me ayudan, son los que hacen el trabajo sucio ellos, digamos, de edición y de cortar y de que tenga un poco de ritmo, pero cuando estoy escuchándolo de nuevo me quiero pegar un tiro de la cantidad de veces que me oigo a mí mismo repetir esas coletillas, esas muletillas, esos dejes que todos tenemos y cada uno de una forma, ¿no? Una vez escuché a la gente de la cultureta, Alsina y compañía, decir que las muletillas eran útiles porque te hacían al oyente identificar con facilidad a los contertulios. Y estoy de acuerdo en que un uso contenido de las muletillas es útil para eso, ¿no? Para detectar o para reconocer con rapidez a ciertas personas. Pero te odias a ti mismo sin parar cuando ves cómo recurres a las mismas expresiones, a las mismas palabras una y otra vez, mucho más de lo que te podrías imaginar en principio, muchísimo más, y es tremendamente molesto para ti mismo como ser humano. 3. Me he dado cuenta que la gente cree, de verdad que lo cree, que me ofende que me digan que se ponen el podcast para dormir. Siempre me lo quieren suavizar o me lo
me lo dicen así con muchísima delicadeza. Y creo que es de las cosas más bonitas que te pueden llegar a decir. Si te paras a pensarlo, ¿no? Que alguien te elija como compañero de cama en ese momento, ¿no? De introspección que tenemos todos comiendo techo en la cama, pensando en tu día, y que te ayude un poco a apagar los motores poco a poco y a acompañarte en ese momento ahí que estás medio dormido, medio despierto, y en la oscuridad es como muy bonito. A mí, lejos de ofenderme, me parece tremendamente halagador y de las cosas más gratificantes que me ha enseñado el podcast. 4. Muchas mofas cuando digo la palabra chisporroteante cuando hablo de mis Seagrams tónica. Me lo han dicho de Seagrams, me lo han dicho de Vanity Fair, me lo han dicho oyentes, me lo ha dicho mi hermano, me lo dice todo el mundo. Y además ya cada vez que a la gente me manda una foto y me dicen, aquí tomándome un chisporroteante Seagrams tónica, noto las burbujas chisporroteantes y noto la ironía también a la vez. 5. Existe gente que te patrocina y no pide nada a cambio. Eso es una cosa que yo he aprendido este año y que es posible, que no son unicornios. Y no lo digo por hacer la pelota a mis amigos de Seagrams y al señor Seagrams, que es mi mecenas. De verdad, es que hay gente por ahí en el mundo que está dispuesto a apoyar tus iniciativas creativas y, lejos de querer ser machacón con su nombre y repetirlo hasta la saciedad, te dejan hacer y que seas tú mismo, y solamente ya les hace ilusión acompañarte en el proceso. Y esa gente existe y está ahí fuera. Y si tú tienes pensado, o mucha gente me ha escrito de hecho, búscalos, o sea, sé proactivo e intenta que si te dan la oportunidad de pelear, que respeten mucho tu espacio y de defender tu trabajo de esa forma, ¿no? De protegerlo, diciéndoles que es muy útil hacerlo de esta forma. 6. Es increíble cómo tu voz cambia cuando no te pueden ver. Es decir, yo tengo que sobreactuar muchísimo cada vez que me pongo a hablar con el podcast, y es algo que he tenido que aprender poco a poco, que me sigue costando, porque cuando no te pueden ver tu uso de manos y tu expresión facial y tus gestos, tienes que subir muchísimo más el tono. Y esto, claro, me lo podía imaginar, pero no había comprobado nunca esa brutal diferencia. Cuando te vuelves a escuchar sin el apoyo ese visual que puedes tener tú en el cara a cara, es muy impactante, como pareces de repente una persona muy 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 plana y tienes que forzarlo, elevar 2 puntos o 3, y a veces, si eres una persona como yo, que es algo un poco tímida, un poco introvertida, te cuesta muchísimo, pero eso es algo que he aprendido a marchas forzadas y con lo que no contaba, y que, bueno, me ha parecido curioso. 7. Todo el mundo con el que hablo del podcast, que me para, que me dice algo, que me lo comenta por redes sociales, que me lo encuentro en una boda y me dice algo en el trabajo, en cualquier lado, siempre todo el mundo me dice su favorito, su invitado favorito o su episodio favorito, y el menos favorito quizá. Y es muy curioso cómo jamás hubiera dicho nunca que el favorito de cada persona. Es que siempre me acaba sorprendiendo, es tremendo. Yo pensaba que iba a ser yo muy listillo y iba a ser capaz de detectar enseguida a qué persona le podría gustar qué invitado, y no veo ninguna correlación lógica en mi cabeza, y no para de sorprenderme. Me parece fascinante, y es casi un estudio sociológico pequeño
las conexiones que hay entre las personas y los extraños compañeros que se forman, ¿no? Además también no veo para nada, ¿cómo decirlo?, que los favoritos sean siempre los mismos. Siempre todos tienen su favorito diferente y siempre me sorprende una barbaridad. Ocho. No necesitas un equipo carísimo, ni demasiado grande, ni un estudio de grabación para hacer un podcast en condiciones. Cuando yo empecé esto no sabía realmente cómo iba a ser logísticamente formarlo, ¿no? Y la verdad es que bien asesorado, con gente que te sepa aconsejar desde un punto de vista técnico, porque yo no tenía ni idea de cómo esto funcionaba. De verdad que se pueden hacer cosas maravillosas con 500 euros, 400, hay de todo. Se pueden hacer grandes cosas con una inversión relativamente modesta. 9. Lo importante que es escuchar. Escuchar a los invitados, escuchar a los técnicos que te pueden ayudar en un momento dado y escuchar podcast. Es como todo en la vida, se aprende de los mejores y si quieres escribir bien, tienes que aprender primero a leer a los buenos y aprender de ellos. Si te gusta el cine, tienes que ver muchas películas y empaparte, ¿no?, de lo que otros han hecho. Y a mí me pasa esto con el podcast. Yo recién empiezo, noto que aprendo muchísimo cuanto más escucho. Y es más, por temas laborales o por compromisos o por lo que sea, noto muchísimo las semanas en las que no le he podido dedicar tanto como me gustaría a los podcasts de otros. 10. Respetar al oyente. Esto yo creo que es una clave que a veces en algunos podcasts se pasa un poco por alto, y es algo que me han metido muy en la cabeza los amigos que me editan el podcast, la gente de Yes We Cast, que son unos talibanes de la calidad de sonido. Y esto yo creo que ya me ha vuelto a mí también un poco exigente cuando me pongo a escuchar como oyente podcast. Si noto que no hay un cuidado a la hora de hacer un producto, ¿no?, de podcast, me saca enseguida, me quita la concentración y hace que abandone con más facilidad. Yo soy partidario de que tiene que haber un toque también perfectamente amateur, ¿no?, que se note que a lo mejor alguien está grabando un podcast en bata en la cocina de su casa con su café, y me gusta, no me incomoda nada cuando oigo una lata de Coca-Cola abriéndose o algo así como ambiental. Lejos de molestarme, me hace meterme más. Eso, no soy nada tiquismiquis con esas cuestiones. Pero sí que cuando no hay una edición un poco cuidada, cuando parece que el oyente tiene que hacer un esfuerzo extra por escuchar, no hay una edición y son podcasts que se pisa a la gente continuamente, yo intento con el nuestro evitar eso. A veces no se puede controlar, hay ruidos externos, hay problemas técnicos, hay de todo tipo de cosas que pueden ir sucediendo sobre la marcha. Pero paliar todo eso, y eso tiene que ser sagrado, yo creo. En el fondo es como ir duchado, ¿no?, a una entrevista de trabajo. Pues parece una obviedad, pero hay veces que estas cosas hay que cuidarlas de una forma extra. 11. La constancia. Yo, cuando me disponía a lanzar el podcast, no era muy partidario de tener una recurrencia semanal o un día fijo. Y esto, por ejemplo, Alberto Moreno, que es el director de Vanity Fair, con los que les ofrecí la posibilidad de hacer el podcast, y fue poco a poco desarrollándose el proyecto,
sí que lo tenía muy claro desde el principio, y él conmigo, que soy un poco yo caótico con las entregas y con todo en general, siempre me ha repetido mucho eso. Y yo, quizá por mi manera de consumir artículos o podcast, nunca sé si sale una cosa los martes o los viernes o los... me parece el podcast en el feed y con eso me vale. Pero Alberto me insistió mucho en esto, y creo que con el tiempo le tengo que dar toda la razón, porque sí que enseguida fui notando el patrón de escucha a los oyentes, y sí que a la gente le gusta tener una rutina y le gusta tener esa cita semanal. La gente tiene un orden en sus vidas y tiene una rutina que, aunque yo no la tenga, la gente lo agradece y se rige bastante por ella. Eso es una sorpresa. Yo pensaba que todo el mundo vivía como yo, totalmente abandonado a la improvisación y al día a día, pero no. Enseguida la notas, como que la gente ya el jueves te está pidiendo su cita y quiere y le gusta el saber que eso le espera ese día concreto. No le gusta que le cambien mucho ese tipo de cuestiones, y eso es algo que he aprendido bastante útil y que es, creo que, extensible a casi todo. Si te quieres poner a desarrollar un blog, o quieres hacer una newsletter, si quieres lanzar un podcast y que tenga a lo mejor un impacto sostenido, es clave una recurrencia y una cita fija, y que además que no abandones enseguida porque veas que no tienes muchas visitas, o que no te dejan comentarios, o que parece que estás predicando en el desierto. Y siempre va a haber alguien, y si tú consigues que una persona te escuche solo una de forma recurrente, ya de verdad vas a ir creciendo de forma exponencial. La duración. Aquí el primer podcast que saqué con mi querido Manuel Javois rozó las 2 horas, y eso que metí mucha tijera. Y la gente se echó las manos a la cabeza. Me tildó de loco, de psicópata de los podcasts. Además, me hace gracia porque la gente también me lo decía enseguida. Me decía: pero es que no puedo escucharlo del tirón, pero nadie te está pidiendo que escuches nada del tirón durante 2 horas, y menos a mí, que menudo tostón tenerme a mí en la oreja 2 horas seguidas. Pero mi forma de consumir podcast no me gusta nada cuando es algo muy encorsetado y que además te lo dan a toda prisa. Me gusta consumirlos a mi ritmo, con tiempo, haciendo parones, cuando estoy en el gimnasio, cuando voy andando por la calle, cuando voy en el coche, cuando lo que sea. Y me gusta a lo mejor dividírmelo en tramos, y además lo disfruto el doble. Como que sé que tengo media hora y digo, voy a poner este tramo del podcast y luego le doy otra, luego me lo guardo, como si me lo envolviera y lo guardara en el frigorífico para luego la recena, ¿no? Pues a mí, con los podcasts que más me gustan, hago eso. Y hay una moda ahora que no acabo de compartir, que de hecho cuando estuve en Colombia me lo enseñaron, que había un crecimiento muy grande del consumo de podcast, como de 25 minutos, que es el equivalente al trayecto en coche, en autobús, en metro de alguien al trabajo, ¿no? Y muchos podcasts que me encantaban redujeron su duración en favor de esto. Y a mí esto no me acaba de convencer ni de enamorar. Habrá gente que le funcione, pero a mí no me gusta. Y además creo que enseguida la gente, en cuanto he bajado la duración de mis podcasts, por lo que sea, es muy llamativo como la gente me dice: ¿por qué es tan corto este? ¿Por qué dura tan poco? Se me ha hecho muy, muy corto. Y está bien, no pretendo que la gente me escuche 2 horas seguidas hablando con Javois, pero que lo escuches, te lo vayas dosificando
cuando quieras o que no lo escuches ni siquiera entero necesariamente. Me gusta que sean charlas reposadas y no encorsetarme a una duración concreta y tener que meter la tijera demasiado y tener que estar con ansiedad a ver si el otro no se enrolla. Entonces no me quiero adaptar a eso y quiero que vaya fluyendo y que sea uno de 1 hora y cuarto, otro de 50 minutos, no sé cuánto va a durar, y que prime la libertad de la gente a la hora de expresarse y a la hora de escuchar el podcast. Las cosas demasiado perfectitas y demasiado pensadas para un público determinado y no me gusta, me parece ya un poco forzado. 13. Cuando empezaba el podcast tenía muchas dudas de cómo aproximarme a la charla con el invitado en cuestión, porque por un lado quería que fueran algo espontáneas y que fuera fluyendo la conversación, y por el otro lado al mismo tiempo sí que tenía mucha presión por tocar ciertos temas, por que no se me olvidara cuestiones que le quería plantear, que el invitado también viera que pues si es un escritor o una escritora que me ha leído su libro, que con interés, que tengo preguntas que me he hecho, también me preguntaba y decía, me tengo que leer todo esta persona, todas las entrevistas que ha hecho, para estar al tanto y no aburrirle con preguntas que a lo mejor ya ha respondido, o es mejor aproximarme de una forma más, por así decirlo, virgen, ¿no? Que me sorprenda más sus respuestas y su forma de ver la vida. Y también tenía mucha obsesión con esto, ¿no? De tener un guión muy claro de por dónde tiene que ir la conversación o que fuera surgiendo sobre la marcha. Mucha gente me pregunta, ¿no? Me dice cómo lo hago, y realmente tampoco es que considero un experto y también me gusta saber qué hacen los buenos en esto. Pero yo he desarrollado ya mi propio código o manera de hacer las cosas, que es, yo trabajo siempre con un iPad en el que me apunto 7 topics o 6 cuestiones que le quiero sacar sí o sí, que son muy genéricas a veces, pero de ahí me da seguridad para saber luego por dónde puede ir derivando la conversación. Y no me gusta estar muy encorsetado a un guión muy claro, a una escaleta muy determinada de puntos o de preguntas, porque además, como me dijo aquí también Lara Hermoso en el podcast, que creo que ella hace muchas entrevistas y también está acostumbrada a esto, corres el peligro de que se te empiece a descuadrar la conversación, porque cuando haces la segunda pregunta te está respondiendo a la 11ª sin que tú le hayas preguntado necesariamente, y empiezas a repetir y te cargas la magia, la espontaneidad y la paciencia del entrevistado. Además, no sigo un poco sin ver claro que esto sea un podcast de entrevistas, porque no es eso, no busco eso ni me interesa. Hay gente por ahí, magníficos entrevistadores, gente que hace muy bien esto, y mi idea es gente con la que me gustaría tomarme una copa, y que tengo el privilegio enorme de que los de Seagrams me ponen todo para que esto se pueda dar, y entonces yo invito a gente con la que me gustaría tomarme una copa, con la que me gustaría tomarme un gin tonic. Y por eso no quiero tampoco que sea una entrevista típica de radio ni nada de eso. Son conversaciones con gente que a lo mejor ya tengo algo de afinidad, o que he conocido, o que conozco bien su trabajo y de alguna forma hemos interactuado, porque yo soy muy tímido y a mí esas entrevistas así en frío, muy en frío, me cuestan más, y además siempre me ha parecido un poco cotilla, ¿no? No lo es, evidentemente hay entrevistadores que hacen un trabajo magnífico, pero yo tengo la sensación de estar siendo cotilla. O sea, si me meto mucho o soy un poco intrusivo, me da un poco de apuro, y yo no valgo para eso, para esas confrontaciones o para poner en evidencia a una persona. Ni me gusta eso, ni me interesa. Te digo, hay gente que entrevista a personas que tienen que responder en la vida pública, y que
es muy útil y muy revelador. Pero esa gente hace su trabajo magnífico. Yo no quería hacer eso. Lo mío son conversaciones o charlas un poco informales, un poco eso, alrededor de una copa, y sin que te des cuenta se van colando y se van destilando pequeñas reflexiones y potentes ideas que a lo mejor de otra forma no saldrían. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Así que con estos 13 puntos voy a dar paso ya a mi invitado de hoy, que es una persona con una sensibilidad, diría, especial. Me ha cautivado un poco hablar con él porque creo que su forma de ver la vida y su forma de exponerla y de hablar me ha tocado la fibra en algún momento. Tengo a Miki Naranja, que es una persona que mucha gente me había pedido por redes sociales que le llevara de invitado, y no tengo duda de que va a estar a la altura de las expectativas. Así que nos ponemos el primer Seagrams Tónica del día para dar comienzo a esta charla que sin duda va a ser apasionante. ¿Cómo estás, Miki? Bien, gracias, muy amable. Me encanta que hayas podido venir. Mucha gente me había pedido tu asistencia al podcast, al hotel, que vinieras, y aquí estás. Sí, aquí estoy, invitado por ti, claro. Me hace mucha ilusión. Muchas gracias. Eres poeta y funcionario. Me suena casi a oxímoron eso, es como un contraste interesante. Cuéntame. Sí, pero la burocracia y la belleza también tienen puntos en común. Bueno, soy muchas más cosas aparte de poeta y funcionario, pero si tuviera que elegir o destacar dos cosas, pues sí, poeta y funcionario. Luego, si quieres, profundizamos más. Por supuesto, pero funcionario en cárcel, en la cárcel, en sí. Instituciones penitenciarias, ¿no? Efectivamente, sí, en la cárcel sí, trabajé. Yo hice Derecho y era voluntario en prisiones con una ONG que se llama Horizontes Abiertos, y me gustó tanto ese mundillo que decidí dejarlo todo y dedicarme profesionalmente a trabajar allí. Y muy contento, además, llevo ya 14 años, bueno, ahora estoy de baja, pero lo echo mucho de menos. El mundo penitenciario me gusta muchísimo y en cuanto pueda volveré. Y cuéntame, uno que aprende tanto ahí, o por qué te llama tanto, o por qué te gusta. Es difícil resumirlo, pero digamos que en los lugares donde la humanidad está más a flor de piel, pues descubres primero cosas que te vienen bien para ti, y luego yo entré a trabajar dentro de prisiones porque consideraba que cierta vocación allí en el medio era necesaria, y aunque se operaran pequeños cambios que la sociedad normalmente no va a ver, pero que eran cambios necesarios, y por eso decidí meterme allí. Estos días, de hecho, he estado leyendo artículos que me ha parecido interesante sobre cómo se están planteando las cárceles de cara a futuro, porque las quieren incluir un poco en las ciudades, y ahora hay un follón tremendo en Nueva York porque hay un proyecto de una megacárcel, como un edificio altísimo en el downtown, y claro, hay quejas de vecinos, de miedos, entonces me está pareciendo curioso. Es verdad que no me he parado a pensar en cómo van a tener las cárceles en el futuro, que ya no van a poder, ya no van a llevarles a una isla como ahí pasa en Manhattan, que tienen ahí en Rikers Island. Y me parece un mundo curioso, me puse a pensar en el tema. Es un mundo alejado que normalmente como sociedad no somos conscientes de él, y nos queda como muy lejos. Siempre suelen, como dices, las prisiones suelen estar apartadas de los centros urbanos, y en España igual. Hubo un tiempo donde se empezaron a construir lo que se conoce como centros tipo, que es una prisión con una serie de características geográficas muy especiales, y siempre se alejaban de los centros urbanos. Yo soy partidario, bueno, Estados Unidos también privatizó el sistema de prisiones hace unos años, luego vio que aquello no funcionaba, pero yo soy partidario de que como sociedad democrática además, tenemos que
penar al que comete un delito, imponerle una pena, que la cumpla, pero luego también tenemos la obligación, primero de custodiarlo y de retenerlo, pero luego también de que salga mejor de lo que entró. Y eso solo es posible si tiene contacto periódico con la sociedad a la cual le impone la pena. Entonces ese tipo de medidas de acercar la realidad penitenciaria a la sociedad yo creo que son muy necesarias. Y todo esto contrasta con, digamos, tu faceta de poeta. Ya te digo que has escrito 3 libros. A mí, te digo, que me han gustado mucho todo lo que he leído de ti. Hay cosas que me encantan que son casi como haikus y con los que disfruto un montón. ¿Qué tal te va esa vida de escritor, de poeta? Ahora estás en Renacimiento, que es una editorial buenísima de esto. Sí, me hizo mucha ilusión llegar al Renacimiento. Yo creo que lo de poeta es más una forma de ser, una manera de estar en el mundo. De hecho, es muy anterior a mis estudios de Derecho, muy anterior a mi faceta como funcionario de prisiones. Está desde que tengo uso de razón prácticamente. Yo creo que es una manera de mirar más que yo. Sobre todo, antes que escritor, soy lector en general y sobre todo lector de poemas. Y es una manera de mirar la realidad. Yo escribo un poco por ósmosis, por lo que otras voces han aportado en mi vida personal y en mi vida cultural. Y entonces escribo un poco pues para intentar agradecer de aquella manera. Pero yo siempre, digamos que no soy un poeta consagrado, soy un poeta aficionado. Me gusta escribir poesía y me gusta acercar la poesía de otros. En redes sociales y en mi blog intento acercar otras voces. ¿Y cuáles son esas voces? Porque, por ejemplo, yo tengo un ligero problema con la poesía, que hay veces que la he disfrutado un montón, pero no me considero un gran lector de poesía, tal vez porque, por mi manera de leer, que es bastante compulsiva y bastante rápida, y a veces como que no me paro a paladear o disfrutar suficiente un poema. Y luego, en cambio, he descubierto grandes cosas, si me lo recomiendan. Gente que, por ejemplo, me acuerdo perfectamente leer a Blasco Ibáñez en segundo bachillerato con mi profesora de lengua, que era la Lupas, y diseccionar un poema, descubrir los simbolismos, ver el mecanismo interno, sus entrañas. A ti que te gusta mucho la relojería, Sí, es como un reloj. Es un reloj, es una buena metáfora además. Y me lo disfruté muchísimo, pero necesito como que alguien me acompañe en el proceso. Entonces tú, que te consideras un gran lector de poesía y que acercas la poesía a los demás, ¿a mí qué me regalarías? ¿Qué libros de poesía me regalarías? ¿O qué autores me Tendríamos descubrirías? que charlar primero tranquilamente para ver por dónde van los Ya, tiros. Yo creo que para la poesía requiere cierto esfuerzo o hay que buscar un itinerario lector para encontrar tu voz o las voces más cercanas a ti, que no ocurre quizá tanto con la prosa, que se puede leer en muy amplio espectro y a muchas clases diferentes de voces y encontrar algo, sentimiento en todas las voces que lees. La poesía requiere un cierto itinerario lector que se va construyendo con el tiempo. Y siempre hay voces que son más cercanas a ti, a tu manera de pensar o a tu manera de entender la poesía. Y luego también requiere cierto esfuerzo, como dices tú, a la hora de diseccionar la forma de un poema. Un poema, además del fondo, de lo que nos quiere decir, está construido de una determinada manera. Y es muy bonito observar cómo están construidos los poemas, la forma que tienen los poemas, incluso aunque estén hechos en verso libre y no se ajusten a una métrica concreta, siempre tiene unos códigos de ritmo, una musicalidad que es muy bonito descubrirla. Y a medida que vas profundizando en ella, vas descubriendo más cosas. Y entonces tendríamos que trazar un pequeño itinerario poético y ver qué autores o qué voces van más acorde contigo y luego seguir poco a poco profundizando en él y al final es una pasión. Como consigas entusiasmarte con la poesía, ya no la sueltas. Yo creo en los planes, por ejemplo, educativos para jóvenes, tanto en lectura normal como en lectura de poesía, faltaría contagiar esa pasión a los chavales por la poesía, quizá acercándoles voces más cercanas a su tiempo. Hay muy buenos poetas muy jóvenes de poesía contemporánea o no tan jóvenes como Carmelo Iribarren, por ejemplo, que está fuera de los planes de estudio, que me parece un poeta fascinante, o Rosillo, o Bukowski, o Carver, que, claro, si tú, por ejemplo, a un chaval de 14 años empezás con la poesía de siempre, con el canon de Lorca, de Machado, que son voces muy alejadas a ellos en su contemporaneidad,
pues quizá no le entusiasme. Sí, el entusiasmo yo creo que para cualquier actividad es fundamental. Entonces, si consigues entusiasmar, al final vas siguiendo esa poesía. Por ejemplo, Carver, escribe una poesía que es muy poco formal, que es casi como un relato corto, pero que apela directamente a las tripas. Entonces es muy fácil identificarte con un poema de Carver. De Carver puedes saltar a Bukowski, a todo el realismo sucio, y luego ya ir buscando más cosas. Al final es un itinerario, o sea, un camino poético. De hecho, yo, cuando hay mucha polémica ahora, digamos, o mucho run run con el tema de los poetas jóvenes, y yo, por ejemplo, yo soy bastante... Intento ser positivo y siempre comento que me parece bien este resurgimiento de la poesía en cualquier formato y bueno, habrá gente joven que se acerque a poetas que sean como más cercanos a ellos o más accesibles, pero eso es bueno porque luego de ahí, que quizá no es la cosa más sofisticada o la poesía más potente, pero de ahí van a ir descubriendo y van a ir llegando a gente que sí, y acabarán en los clásicos y acabarán, y a lo mejor es un camino que es igualmente respetable o incluso muy beneficioso. O sea, ir a las librerías ahora y ver la sección de poesía bien nutrida y bien posicionada también y que les dan... Me da igual que sea un chico de Instagram, una chica salida de donde sea, siempre y cuando luego el lector vaya más allá, ¿no? Eso es positivo siempre. A mí yo estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí cualquier persona que se siente frente a un folio a volcar sus sentimientos ya me parece un acto importante, además en la sociedad actual, y que me merece el mayor de los respetos. Luego, como en todo, hay calidades y hay formas de construir los poemas. Hay poemas que están más cercanos a lo que realmente yo considero que es poesía, y siempre hablo desde un punto de vista personal y desde mi opinión. Yo cuando empecé a leer poesía, es verdad que la poesía no estaba relegada al último estante de la biblioteca o de la librería y había muy poca oferta de poesía. Y de hecho, a mí la poesía que me gustaba leer tenía que escribir a las editoriales cartas o hacer desideratas en la biblioteca para pedir determinados libros, porque en Valladolid no llegaban esos libros. Ahora sí que están. Yo creo que hay un cierto peligro en el sentido de que solamente quizá, y sobre todo en las librerías ahora de gran consumo, hay un tipo de poesía concreta, mientras que la otra todavía sigue un poco oculta. A mí me parece que empezar leyendo a poesía más actual o a estos poetas de los que has hablado, si luego continúas ese itinerario, me parecería bien. Si te quedas ahí y al final no pasas de ahí, también tiene ciertos riesgos, porque es una poesía muy sencilla, quizá incluso alguna creo que no es poesía, y si los jóvenes no pasan de ahí, pues corremos el riesgo de que al final la auténtica poesía quede un poco de lado. Si consigues saltar o continuar ese itinerario, me parece fabuloso. Y es verdad que hay un reverdecimiento de la poesía y que ahora es más fácil conseguir buenos libros de poemas. Además, es que yo sí que... Tú, por ejemplo, tu forma de escribir poesía es también, digamos, ¿la consideras más verso libre o más de alguna forma estructurada? Yo he usado las dos cosas. He usado el verso libre, lo uso bastante a menudo. Intento construir también siguiendo el canon. He escrito sonetos, he escrito también en decasílabos, escribo haikus de vez en cuando, pero adaptándome al haiku clásico. Luego epigramas. Yo he escrito un poco de todo. Yo tampoco soy un referente ni un teórico literario. Claro. No te podría decir, pues esta poesía es objetivamente buena y esta poesía no lo es. A mí hay una poesía que me llama más, que me gusta más, y la cual he ido descubriendo de autores contemporáneos muy, muy buenos y que digamos que tiene, a mi juicio, como tres pilares. Una cierta hondura, una hondura espiritual o una hondura material, pero una cierta introspección por parte del autor, un ritmo que lo puedes conseguir de muchas maneras, o bien a través de la métrica o bien a través del propio ritmo del poema, y luego imágenes. Un poema es un texto que trae imágenes. Si es una poesía que no reúne ninguno de esos tres pilares, pues a mi juicio no es poesía. Tú puedes escribir un texto en prosa, cortarlo
y ponerlo en versos, pero eso no significa que sea un poema. Un poema por lo menos tiene que tener alguna de esas tres cosas. Y hay poesía de la actualidad, poesía incluso de redes, que tiene alguno de esos tres elementos. Entonces a mí me parece muy defendible, muy legítima, y aunque no me llame concretamente, pero sí me gusta que esté. Pero por lo menos que siga alguno de esos tres caminos, porque si no al final podemos tener el peligro de banalizarlo todo y de Claro. que todo quepa. Es que es bueno también que en el arte haya reglas. Aaron Sí. Sorkin, el guionista, decía que las reglas son lo que hace bonito el arte. Y tiene parte de razón. O sea, un drama en 3 actos, un ensayo periodístico en 5 párrafos, o la poesía que tenga una rima, o los haikus en 17 sílabas, en 3 o 5 versos. Me gusta, esos formatos, y que la gente lo respete. Y no soy tan entusiasta del verso libre solo por ser libre. O sea, es decir, hay tipos, Carmelo Iribarren, para mí lo clava, o sea, lo hace fenomenal. Carmelo Iribarren, por ejemplo, practica mucho el verso libre, pero luego te coloca un montón de encabalgamientos y maneja fenomenal los encabalgamientos. Yo creo que para poderse saltar la ley hay que conocer la ley. Totalmente. Para hacerlo totalmente. bien. ¿Qué Entonces, voy a contar a un funcionario de prisión? entonces yo creo que la forma es importante. Sobre todo para poderlas perder las formas hay que tenerlas previamente. Absolutamente de acuerdo. Y es mucho más sencillo de lo que... O sea, parece mucho más sencillo de lo que es luego, porque efectivamente no puedo estar más de acuerdo que lo mejor es perfeccionar ese arte y luego saltártelo. O sea, también lo decía Picasso eso, de algún modo. Y me gusta, lo que me gusta mucho de tus textos, o sea, de tu poesía, es que noto, que no es tan común, fíjate, pero noto bastante ironía. Sí, tengo cierta ironía y un poco iba a decir un pesimismo antropológico, pero tampoco es la palabra. Pero sí, intento jugar con la ironía en los textos y con el sentido del humor, si puedo. Aunque soy de Valladolid y mi sentido del humor es bastante contenido, pero lo intento meter. Pero eso no es tan común, diría, ¿no? Yo lo veo en algún, ¿sabes? Precisamente, alguna cosa de Carmelo, en alguna cosa de sobre todo de Cuenca lo he visto. Szymborska tenía mucho sentido del humor, pero... Bueno, pues que era de partes... Era cáustica. Pero además muy irónica, muy mordaz, genial a la vez. En su último libro, bueno... El Correo Literario. El Correo Literario es fabuloso. O sea, a mí me parece hasta cruel a veces, ¿eh? Me da un poco de angustia. Sí, de hecho, se pasa mal muchas veces, pero en el fondo, y si tú antes previamente has leído toda la obra de Szymborska, tenía un grandísimo corazón. Y lo decía, es que la justicia no está reñida con la bondad. Entonces, yo creo que Wisława era una persona tremendamente bondadosa, pero cuando tenía que decir las cosas, las decía. Y sacude bien en ese libro. No. Me hace mucha gracia. Hay un tema también presente en lo que escribes y en tu forma también de llevar las redes, tal, que es que estás últimamente un poco pachucho, ¿no? Digamos. Sí. O sea, ¿cómo va el tema? Pues va, poco a poco. Es verdad que bueno, los cambios son lentos. ¿Cómo decirlo? A ver, la enfermedad, sobre todo si es una enfermedad grave y sostenida, a mí me ha llevado a otro estado, a otra nación de cosas, digamos. Entonces, efectivamente, el vivir en otro país te cambia la vida por completo y también te cambia lo que escribes. Entonces, todo está contaminado por la enfermedad. Como son procesos largos, pues uno tiene que aprender a convivir, sobre todo con la incertidumbre, que es lo más difícil de llevar. Porque luego los tratamientos, pues hay evoluciones, hay involuciones, pero no son grandes saltos, por lo menos en mi proceso. Pero la incertidumbre siempre está ahí, es como está en sotoboche, en melodía que acompaña. Y entonces esto, digamos que contamina todo, lo que escribo, lo que soy, cómo me comporto, lo que veo. Y es verdad que me ha cambiado por completo. Me ha cambiado por completo porque tener ahí como... Es como estar al filo de un abismo y lo estás viendo. A lo mejor te alejas, a lo mejor te acercas, pero el abismo ya lo has visto. Y eso te cambia la vida, ciertamente. ¿Y tú qué dirías que... No soy muy partidario de usar este tipo de expresiones, ¿no? Como qué te ha enseñado la enfermedad o qué has aprendido, pero supongo que también, aparte de contaminar todo lo que escribes, cambia tu mirada, ¿no? O sea, Sí, lo cambia. Yo no soy partidario de aprender por enfermedades, es decir, sí, no le deseo a nadie este tipo de por eso no quiero... aprendizajes forzosos. Sí que es verdad que yo he tenido que poner esfuerzo para
para dentro de mi estado, pues llevarlo lo mejor posible. Es decir, el ánimo es fundamental, pero no porque vaya a ayudarte con la enfermedad, ni porque sea parte del proceso curativo, ni mucha gente defiende que no, es que estar feliz te curará el cáncer. No, ni muchísimo menos. O sea, el cáncer va a avanzar igual, estés feliz, estés triste o estés medio pensionista, sino que simplemente te ayuda con el día a día. A mí, por ejemplo, pues los tratamientos, el estar sumido en el proceso, pues me ha hecho no trabajar, digamos que ha cambiado todas mis rutinas. Entonces necesito una dosis extra de ánimo y eso lo he tenido que trabajar, porque mi cuerpo no me la pide y mi ánimo no me la pide, pero entonces he tenido que trabajar eso. Entonces, al final, yo creo que es un mecanismo, o sea, aprendes por supervivencia. Yeah. Yo he decidido que necesito buscarme mis rincones de belleza y mis rescates cotidianos, y esto lo hago con todo, pero por pura supervivencia personal, no porque necesite aprender más o vaya a ser un místico de la enfermedad, ni muchísimo menos. Al final te ayuda a sobrevivir y uno usa las herramientas que puede. Y más que místico, te diría que incluso lo que me gusta mucho de ti es que eres un gran observador de lo cotidiano, Sí. ¿no? De hecho, tu último libro se llama así. ¿A ti qué es lo que te mueve de lo cotidiano? A mí es que también soy muy entusiasta de eso, de los pequeños momentos del día a día. Por eso me gusta tanto leer diarios, por ejemplo, que también tiene a veces cercanía. Y grandes escritores de diarios han sido grandes poetas. Sí, los dietarios son un género, a mí me encantan, son un género maravilloso, desde los cuadernos de Pla hasta San Martín. Bueno, hay libros del día a día que son extraordinarios. Creo que José Mateos también, ¿no? José que Mateos, le lees, que también tiene varios Trapiello. diarios. Trapiello me encanta también. Pavese también tenía grandes diarios y también era gran poeta. ¿Y a ti qué es lo que te mueve de eso, o sea, del día a día? Es que yo creo que la belleza está en lo repetido. En lo extraordinario, digamos, no suele... Es muy difícil convivir con saltos de belleza. A ver si me explico bien, que no sé muy bien por dónde quiero ir. Si conseguimos rescatar la belleza del día a día, es mucho más fácil vivir con cierta dosis. No sé si me explica muy bien. Sí, perfectamente. Mira, hay una cosa que me encanta del humorista Jerry Seinfeld, que para mí es un referente en la forma de pensar, en la forma de llevar la vida, que el tío decía en una entrevista, decía, yo no quiero los grandes momentos de mis hijos, como las cosas de la función de Navidad, de los grandes momentos, me interesan poco. A mí dame los minutos de la basura, decía. A mí dame el momento en el que entro a ver a mi hijo y me dice que cierre la puerta porque está leyendo un cómic. Eso a mí me encanta. Y me pareció muy bonito, porque a veces tendemos como a querer vivir grandes momentos o momentos instagrameables o momentos que compartirías en tu álbum de fotos, y en cambio disfrutar de las miserias personales, de ver, no te digo miserias, sino tanto ver a tu hijo actuando normal o a tu mujer o a tu novia en el día a día, en la rutina, en lo que dices tú, en lo repetido. Ahí hay mucha belleza si sabes mirar bien. Sí, sobre todo porque al final es casi una cuestión de economía. Los momentos extraordinarios son pocos en una vida, mientras que los momentos ordinarios son muchísimo mayores. Si consigues sacar rédito de esos momentos ordinarios, es mucho más beneficioso desde un punto de vista puramente práctico, porque al final momentos extraordinarios en una vida, puede haber 10, 15 momentos extraordinarios, como dices tú, instagrameables. El grosso, al final, que es el peso que llevamos en la mochila, son cosas de rutina. Si consigues, a través de un cierto hábito, al mirar o al estar en el mundo, consigues rescatar belleza de esos momentos repetidos, pues al final es muy práctico, resulta beneficioso y que además te ayuda con la vida normal. Por eso yo no me enfado, porque no me enfado, pero me molesta cuando la gente el día de su boda dice el mejor momento de mi vida, el mejor día de mi vida, que sí, que es una licencia poética, como lo quieras llamar, pero digo, que un poco triste, o sea, que es una obra de teatro. Hipotecas. Que hipotecas todo el futuro. No, y aparte, que te quiero decir, que entiendo perfectamente que es un momento de gran felicidad y un momento sobre todo especial y sobre todo distinto, ¿no? Por el momento en sí. Pero
no puedes comparar ese momento que es como una casi obra de teatro, por así decirlo, o una cosa atípica, distinta a todos los días de tu vida, pero no puedes decir que es el mejor, yo creo, porque digo, qué tristeza de vida entonces, ¿no? Grandes momentos, incluso que no pondrías en un podium porque no ha pasado nada especial, pero que para ti tienen que estar ahí dentro, de algún modo. Sí, es que además si no cierras la puerta a la sorpresa y a la desgracia, si ya directamente marcas los límites a ese momento como el más feliz de tu vida o el más trágico de tu vida, en ese instante, pues entonces ya cierras, digamos, las puertas de la sorpresa. Y luego además la memoria, tú también lo citas en tu libro, y Ray Loriga, sobre todo, que es el que trajo la cita a la memoria, que es como el perro tonto este que te trae el palo que le da la gana. Tú le tiras uno y te trae otro cualquiera. Al final la memoria es muy cruel y de vez en cuando irónica, y los momentos que realmente recuerdas como especiales en tu vida no suelen coincidir con los hitos que todo el mundo cree. Es tremendo. Por ejemplo, y de esto hay un poema tuyo que me encanta, que lo llamas, creo que es El Palacio de Verano de Viena, ¿no? Que es como un ensalzar a la gente que sigue mirando las cosas más burdas o las cosas más incluso feas, como si fuera un gran monumento, ¿no? Y hablas de alguien que mira un arcón viejo de madera y que su mirada parece que está ante el Palacio de Verano de Viena. Y me encanta ese poema por cómo... Por eso, por destacar esas personas que son capaces de transformar lo más ordinario en extraordinario, solo por el poder de la mirada y por el interés. De hecho, ese poema, me acuerdo que lo escribí. Bueno, yo todos los años, o por lo menos una vez cada 2 años, leo un libro que me encanta, que es Una pena en observación, de Lewis. ¿Cómo es? Una pena en observación, que se hizo No una lo película conozco. fabulosa, pero el libro es un libro pequeñito en el cual C.S. Lewis, a raíz de la pérdida de su mujer, pues construye esa tristeza y la deconstruye, la analiza, y al final pues va recordando pequeños momentos y vivencias con su mujer. Y cuando has vivido una ausencia, cualquier ausencia en tu vida, al final te vas dando cuenta que lo que recuerdas de las personas, lo que te llevas de las personas, son pequeñas cosas. No te llevas el constructo total ni los grandes momentos, te vas llevando, pues vas rascando de un lado y de otro. Entonces yo creo que si conseguimos, o por lo menos yo lo intento, mirar la realidad a través de esos pequeños momentos, al final me llevaré más, o eso es mi ilusión, o eso creo. Pues yo creo, por eso también escribo, intento capturar esos pequeños momentos de realidad y escribo para que no se me olviden. Está muy bien. Y por ejemplo, ahora que estamos aquí en Navidad, ¿tú te consideras alguien navideño o no? No especialmente, pero me gusta la Navidad, me gusta el periodo navideño, sobre todo porque coincido con la familia, que hace tiempo que no veo, y no soy un Grinch, ni mucho menos, tampoco soy un exaltado de la Navidad, pero sí me gusta. Además, yo tengo convicciones religiosas y para mí son fechas importantes. Yo soy bastante exaltado a la Navidad, yo soy uno de esos. Sí. Por mí, yo vivo en una especie de Starbucks lleno de cosas rojas y verdes. Más tú tienes hijos, ¿no? Sí, tengo 4 hijos, sí. 4 hijos tienes. 4, ni más ni menos. Sí. 4, madre mía. Una bendita locura todo. Y el mayor y el pequeño que Están todos en un puño. El mayor tiene 7 años y el pequeño pues acaba de hacer, ha cumplido año y pico hace poco. Antes de ayer empezó a andar. Qué bueno. O sea que están todos ahí en la edad complicada. ¿Y son todos chicos? ¿O? Son 3 chicos y una chica. Tengo una chicos y chica una que se llama Celia, y luego Miguel, Juan y Nicolás. Qué bueno, qué bueno. Y escribes mucho para ellos también, ¿no? Sí, escribo mucho para ellos. El libro de Érase una vez está escrito por y para ellos también. Y luego ellos constantemente incentivan mi imaginación. Además, ahora paso muchísimo más tiempo con ellos y son una fuente de descubrimiento constante. Hay otra cosa que escribiste que me parece muy bonito, que dices: no lo olvides, hijo, es el título, y es recuerda que tu avión de papel tiene más de avión que de papel, que es como una especie de pequeño haiku, ¿no? Sí. Y me pareció muy bonito cuando lo leí, me golpeó, fíjate que no tengo hijos, pero que me pareció muy bonito. Además me recuerda a esa canción de Hills que tanto me gusta, la de Cosas que mis nietos deberían saber, que habla como de pequeños consejos o de pequeñas explicaciones que quiere dar él a sus nietos para el día que, yo qué sé, que no esté. Y entonces me parece como muy enseñanzas y además con ese toque como
de lo cotidiano que me parece interesante, como cosas que a lo mejor no dirías que van a pasar a la posteridad, pero que de algún modo quieres dejar constancia. Sí, es que recuerdo que ese poema lo escribí porque le pregunté a mi hijo Juan que qué quería ser de mayor. Y él me dijo que quería ser astronauta, bombero y policía. Y yo le dije, tendrás que elegir alguna de las tres. Y dijo, no, quiero ser las tres. Y yo, bueno, con un padre poeta y funcionario de cárceles, uno se echa a soñar dijo, fácilmente. Quiero ser las tres. Y entonces yo lo pensé, y pensé en mi respuesta. Le dije, no, tendrás que elegir. Y yo pensé, ¿por qué narices le he dicho que tiene que elegir? ¿No? Que la capacidad de imaginación de los niños y sobre todo la capacidad de soñar que tienen ellos, muchas veces los adultos se la limitamos de manera inconsciente. Entonces yo lo pensé y luego me arrepentí de haberle dicho, oye, ¿por qué tienes que elegir? Tú sé todo lo que quieras, como si me pones aquí un catálogo de 20 profesiones distintas. Por eso le dije, por eso construí ese poema. Tu avión tiene más de avión que de papel. O sea, que nadie que sea ajeno a ti, incluso tu propio padre, que no es ajeno a ti, pero que lo hace con todo el cariño del mundo, te corte las alas de lo que quieres ser. Si realmente quieres ser bombero, astronauta y policía y desempeñar las tres profesiones a la vez, fabuloso, las tres. O quieres ser un policía astronauta en el espacio también. Perfecto. Oye, y detener ladrones allí en las tierras de Marte. Adelante con todo, que es lo importante, efectivamente, que es no perder eso. Y además yo creo que a veces la poesía es lo que conserva, ¿no? Esa mirada o ese espíritu, que no naif, ni mucho menos, pero como es el guarda que se encarga de custodiar ese tipo de sentimientos o de sensaciones. Yo cuando leo a Carmelo Iribarren, cuando leo a gente así, incluso a tipos, Ben Clark también me gusta mucho. Bien, fabuloso, un poeta extraordinario. Que además te reseña tu propio libro. Noto eso, digo, por fin alguien pone voz a estas cosillas que tenía yo aquí guardadas que me recuerdan mucho a mi infancia o a mi adolescencia o incluso a esos momentos más puros y espontáneos que uno tiene. Y entonces la poesía para mí da voz a esos sentimientos. Sí, son textos breves que apelan a... Bueno, no tan breves, hay poemas que son bastante largos, pero que van a la raíz de las cosas, con cierto ritmo además, y con una manera de traer las imágenes muy inmediata que nos conecta con esas realidades. Hay un pasaje de tu libro que me gusta mucho, que es cuando hablas de las zapatillas Nike, estas que no sé si eran de las de Cristiano Ronaldo. Bueno, unas zapatillas Nike que tú doblabas la lengüeta y cuidabas con muchísimo. Mis Nike tiempo del año 95 por ahí, que eran como... Una manera de recuperar un sueño cuando coges una lata de Coca-Cola y aprietas muchas veces al botón a ver si te salen dos. Pues esa manera de conectar con nuestros sueños de infancia, que luego muchas veces la vida se encarga de ir derruyendo uno a uno, ese empeño en conservar la belleza, ese empeño en mirar de otro modo, que lo tiene la poesía, incluso a mirar la realidad, la parte más fea también de la humanidad, pero saber mirar también esa parte, pues ese empeño constante creo que es muy necesario en las sociedades actuales. Hace poco le hicieron una entrevista a Julie Binoche en El País, bueno, hace un par de años o el año pasado, no me acuerdo. Yo es que mi memoria es bastante catastrófica. Que ella, además de actriz, es tanto escritora como una gran lectora de poesía. Y ella decía que la poesía en el mundo actual es fundamental. Primero porque consigue detenernos, mirar al otro, mirarnos hacia adentro y de alguna manera parar el mundo a nuestro alrededor y ser conscientes de la realidad que nos rodea. Y eso lo consigue un poema en muy poco tiempo y en muy poco espacio. Creo que es bastante bueno. A mí me pasa con lo que escribo. A veces lo que intento hacer o lo que me gusta hacer, es como... Mi imagen es como un buzo, ¿no?, que está en el barco y me tiro al agua, son como mis recuerdos, y voy mirando cosillas y de repente encuentro una cosa que tenía ahí enterrada hace un montón de tiempo, un resto de un naufragio, y cuando lo saco afuera y vuelvo al barco, que parece a lo mejor un trozo de una vajilla rota o algo que no tiene ningún valor, lejos de eso, todo el mundo lo asocia a un recuerdo suyo, a una vajilla que tuvo, a un momento con su familia, y eso para mí es la cosa más bonita y gratificante de lo que escribo. Y con la poesía, supongo que lo que tú escribes
te ocurrirá lo mismo, que parece como algo muy personal y dices que a lo mejor esto nadie lo entiende o a lo mejor nadie lo comparte, pero me parece muy bonito. A mí, de hecho, hay otra cosa tuya que me encanta, un poema que hablas estoy citando de memoria, perdona que no sea tal cual, pero es un haiku, gracias a Dios, ¿no? Es como en plan, el tiempo pasa volando. De hecho, hoy he visto tartamudear el vaso de café en las manos de mi padre, el cirujano. Me parece como muy conciso y a la vez muy bonito. Y uno no tiene un padre cirujano, uno no tiene un padre a lo mejor que le tartamudee o que le tiemble el café en la mano, pero apela y todo el mundo se siente identificado de algún modo con eso, en plan, los recuerdos de que el tiempo va pasando a toda velocidad, de ver a tu padre haciéndose mayor, de ese tipo de cuestiones que son personales y todo el mundo las ha vivido de algún modo u otro. Sí, porque es que, como decía antes, como al final la poesía apela a la raíz, todos somos muy parecidos. Las raíces que nos unen son muy similares. De hecho, una de las cosas que a mí me encanta de la poesía es que tiende puentes, y tiende puentes de manera inmediata. Y me da igual tu mirada sobre las cosas, tu ideología incluso. Al final, si el poema está bien construido, inconscientemente te unes con el autor al leerlo, con la voz concreta. Y eso es algo muy bueno, y además muy bueno en una sociedad como la actual, en la cual todos somos bloques, todos somos polarizados. Entonces, al leer poemas de personas muy distintas o de voces muy distintas, como van a la raíz de las cosas, al final, en la lectura, te unes a ese autor, te unes a esa mirada y te sientes identificado. Entonces, y además de manera muy rápida y muy inmediata. Entonces, yo creo que eso es muy bueno. Tú eres como una especie de caja de sorpresas o una matriosca de estas que vas abriendo y vas descubriendo pequeñitas cosas. Antes te he dicho lo de que los poemas son como pequeños relojes y tú hiciste relojería. Sí, a mí siempre no sé muy bien de dónde me viene esta fascinación por la relojería mecánica, porque es relojería mecánica, es decir, a mí lo que me gusta de los relojes y lo que me apasiona, además de su diseño por fuera, es cómo están construidos por dentro. Y entonces fui desmontando relojes, me fui apasionando más, iba construyendo, deconstruyendo, hasta que aprendí más o menos los rudimentos básicos de la relojería. Pero a mí el reloj me parece una alegoría en sí mismo de un montón de cosas, desde el paso del tiempo hasta de la humanidad. Podríamos entrar aquí en un análisis más formal de lo que es un reloj, pero como objeto ya me parece fascinante, y entonces quería estudiar cómo funcionaba. Entonces por eso lo hice. Y luego, de vez en cuando, ahora ya no tengo tanto tiempo, pero de vez en cuando sigo escacharrando relojes, desmontando, o veo un dial que me gusta, lo cojo, lo monto en una caja y lo voy restaurando. Pero sí, el mundo de la relojería mecánica me encanta. Lo que pasa es que la relojería es un mundo muy caro. Los buenos relojes son muy, muy caros, y entonces, pues bueno, yo llego hasta donde llego, pero sí, es un mundo que me apasiona. ¿Y qué relojes te gustan? Eres, por ejemplo, ¿y qué opinas del Apple Watch? A mí no me llama para nada la atención. Yo soy muy clásico en cuanto a tema de relojes. Me gustan los relojes mecánicos, me gustan las grandes marcas, pero luego hay otras marcas de relojería alemana o suizas que no están en primer nivel, pero que hacen unas manufacturas muy, muy, muy buenas, y que están muy bien construidos. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Te viene a la cabeza alguna marca? Karcher, por ejemplo, es un gran reloj alemán. A mí me gusta mucho. Incluso hay marcas chinas ahora, Parnis, que están haciendo relojes de una calidad muy sorprendente a unos precios que yo no sé muy bien cómo narices lo harán, porque al final los materiales son los que son, y ensamblarlos y la mano de obra requiere un esfuerzo, pero están haciendo cosas interesantes. Qué bonita más el mundo, lo que dices tú, que cierra mucho más un reloj. Sabes que una de mis pesadillas de pequeño más recurrentes era que tenía a lo mejor tenía un psicópata que me decía que tenía que hacer un reloj en una noche. Y me agobiaba muchísimo. Y digo, pero es que no sé cómo funciona un reloj, no tengo ni idea, no sé ni lo que lleva adentro. Entonces, ahí yo luchando, sudando, y era como recurrente. Pero más o menos un reloj mecánico normal, o sea, el mecanismo más sencillo, sin calendario,
llevará como unas 35, 40 horas más o menos de montaje. O sea, que no te hubiera dado tiempo No, vamos. a construirlo. Es que, hubieras muerto seguro. Me parece algo tan complejo que mi cerebro yo creo que lo procesaba como lo más complejo que te pueden pedir realizar con tus manos es un reloj. Entonces, sí lo recuerdo con terror, pero a mí también me gustan mucho los relojes. También me gusta mucho ese toque que tiene de heredarse entre abuelos, padres y lo resistentes que son. Y además me gusta que es un poco. Me gustan las cosas algo eh, anacrónicas que han sobrevivido bien el paso del tiempo. Es decir, me gusta una silla que pase el examen del tiempo, me gusta que no hayan inventado nada mejor que una cama, o sea, que la cama sigue durmiendo igual, casi lo mismo Napoleón que tú, Sí, o mismo formato, digamos, casi. Puede evolucionar un poquito la calidad del colchón, pero es el mismo formato. Y me gustan los relojes mecánicos también por eso, antes que el Apple Watch. Que el Apple Watch... O sea, el Apple Watch, tarde o temprano, tiene una vida útil. Entonces, a 10, 15 años, no sé cuánto está medio, pero al final va a cascar. Por ejemplo, si tú tienes un Longines o un Patek, pues es que prácticamente es un reloj eterno. Si lo cuidas bien y lo mantienes, sobrevive cientos y cientos de años. De hecho, se revalorizan con el tiempo, ¿no? Y Patek Philippe, de hecho, es la campaña de publicidad que tienen es justo esa, de que entre padres e hijos, Sí. El valor de la herencia y del tiempo transcurrido entre una cosa y otra. Obviamente no todo el mundo puede comprarse un Patek Philippe porque es prácticamente imposible poder acceder a un reloj así, pero hay relojes muy muy buenos. Certina, por ejemplo, tienes un reloj mecánico pues desde 300 euros y son relojes que te van a durar ad eternum. Si les cuidas bien, se lo puedes pasar a tus hijos, a tus nietos. A mí ese acto de legar un objeto me parece muy bonito. Como en Pulp Fiction, ¿no? Sí. Estaba Bruce Willis obsesionado con el reloj de su padre que se habían ido transmitiendo de herencia en herencia. Eso me gusta mucho. Hace un tiempo yo participaba en un foro de relojería, en relojes especiales, un foro de relojería en español bastante. Y conocí a un mexicano y era un mexicano que su padre le había regalado un Rolex. Y él el padre era piloto de líneas aéreas. Y entonces se lo había dejado y él se lo cedió para hacer un viaje creo que era a Nueva York. Y el avión tuvo un accidente. Y el reloj, su padre falleció en el accidente y el reloj estaba prácticamente destrozado, fundidas las piezas y tal. Y entonces el mexicano, su única obsesión fue reconstruir el reloj de su padre porque era como, digamos, un puente que le unía con él. Y entonces buscaba piezas, porque además era un reloj Explorer, era un Rolex Explorer muy concreto, del cual se había fabricado muy pocas piezas. Entonces buscaba piezas por todo el mundo y en todos los foros de relojería iba intentando encontrar la pieza concreta para poder restaurar, y al final lo consiguió. Consiguió restaurar, incluso llamó a la casa Rolex, les escribió un mail y los Rolex lo cogió como algo, digamos, como algo personal, claro, casi, claro. Y le ayudó a reconstruir el reloj y ahí está, funcionando otra vez. Y a mí esa historia me pareció preciosa. Es casi de película, de un capítulo de una serie, de cómo el mexicano va por todo el mundo buscando las piezas. Es muy bonita, es muy visual, como dices tú también, que tiene que tener algo la poesía. Pues esto es igual, tienes las imágenes ahí muy potentes, la verdad, de esta historia. Entonces ya después de este itinerario que hemos hecho, como tú dices, creo que me conoces un poco más para volver a los libros de poesía que me regalarías o me aconsejarías. Digamos, o que tú regalarías a alguien cercano para que se introdujera en este mundo. También para los lectores que si quieren, que después de escucharte seguro que dicen, aparte de los libros de Miki Naranja, quiero profundizar un poco en esto. ¿Y por dónde empiezo? Complicado. Pero bueno, yo, si tengo que elegir, voy a elegir a 4 autores. Primero empezaría con José Agustín Goytisolo. Hay un libro que se llama Palabras para Julia, espero no equivocarme, creo que sí, Palabras para Julia. Es un libro... Hay una canción de Los Suaves también que coge el poema y Palabras para Julia, el poema, era Me forré un libro del colegio. Ese poema es extraordinario. Con ese poema, fíjate, me acuerdo perfectamente. Ese poema es extraordinario, pero el libro es precioso, o incluso la poesía completa de Goytisolo en cátedra. Goytisolo es un poeta que tiene un verso muy fácil de entender, que es un poeta pegado a la calle, es muy revolucionario, es muy empático y
transformó bastante la poesía en España. Luego cogería a Gloria Fuertes, que es una poeta que tradicionalmente siempre se ha asociado con la poesía infantil, pero tiene unos poemas para adultos extraordinarios y con una hondura poética, y además se la entiende fenomenal. Y por coger así un par de voces de poesía actual, Sánchez Rosillo, que es un poeta que alaba lo natural, a los hechos más sencillos, es un poeta magnífico y además formalmente extraordinario también. Y luego pues Carmelo. Estoy hablando de ti. Cogería esos 4 libros y luego ya seguiríamos hablando a ver qué pasa. No, de Carmelo creo que me he leído todo, la verdad. Carmelo sí que le tengo muy presente además, muy imitado y no siempre conseguido con éxito, porque lo que hace él es muy único. Parece fácil, pero como muchas cosas, los mejores siempre consiguen que todo parezca más fácil. Sí, desde los tenistas a un cocinero, a todo el mundo que es brillante lo suyo, consigue hacer su trabajo de tal forma que parezca muy sencillo a los demás, y en el cambio suele ser mucho más complicado. Y lo de Carmelo Iribarren creo que solo lo pueden hacer muy pocos, y él lo hace con gran con una eficiencia demostrada. Sí, es un maestro en ese sentido. Luego también se me ha olvidado, yo creo que te gustaría también, porque me has hablado antes de Carver, y yo creo que también... No, Carver me he leído muchísimo de Carver. Pues a una poeta norteamericana se llama Sharon Olds, que es muy canalla y a la vez muy honda, que creo que también te gustaría. Así que también voy a añadir a esa pila a Sharon Olds. Bueno, estamos en Navidad, es un gran momento para invertir y para pedir regalos. Así que me voy a llevar esta lista de Mickey Naranja personalizada y customizada para mí. Siempre es buen momento para comprar libros, además. Siempre. Es el mejor momento. Además, hay que compartir lo que uno lee, siempre lo digo. Y entonces me parece un momento idóneo. Así que, oye, Mickey, pues me ha hecho mucha ilusión que hayas venido, te hayas pasado por el hotel. Ha sido una charla que lo he pasado estupendamente. Y espero que seguir leyéndonos mucho tiempo y que disfrutes de unas navidades estupendas con los tuyos. Vale, muchas gracias igualmente, y gracias a... No me acuerdo cuál era tu nombre. Aquí el jefe de sonido. El jefe de sonido que nos ha Alberto, puesto voz. Alberto, que está siempre aquí manejando todo detrás de las... donde no se ve, donde lo importante siempre está detrás de la... ¿Cómo es que me dices esto en el teatro, tío? La tramoya. La tramoya, ¿no? Efectivamente, la tramoya. Entre bambalinas siempre. Pues muchas gracias a todos, y gracias por haberme invitado, Javier. Un placer.